El Bajo Alentejo es un territorio rico en recursos agrícolas y minerales y una larga ruta de comunicación natural, norte-sur y este-oeste, que conecta el Atlántico y el interior, a través de una vasta llanura que está articulada con las cuencas del Guadiana, del Mira y del Sado. Según Avieno, la distancia entre la costa tartesica y la desembocadura del Tajo podría recorrerse a pie en 4 días. El Bajo Alentejo mantuvo contactos tempranos con el Mediterráneo, beneficiando de las redes de intercambio global establecidas a través de las cuales circularon productos de prestigio exhibidos en las estelas. En el Bronce Final se destacan los ponderales vinculados a una unidad sirio-cananea y objetos con paralelos en Cerdeña y Sicilia. En el siglo X destacan los objetos de adorno del monte de Hamada I, ya que pueden reflejar los contactos con comerciantes fenicios documentados a final del siglo X en Huelva, que precedieron a la instalación de poblaciones orientales en Huelva, Cádiz y Málaga a partir del siglo IX. Con el primer momento de la colonización fenicia de la costa andaluza estarán relacionadas las transformaciones del último tercio del siglo IX en Castro dos Retiños, un importante asentamiento del Bronce Final. Aquí se materializó un proyecto en un solo momento, utilizando técnicas constructivas y un sistema modular oriental, que incluía 2 cabañas con un plan perfectamente circular y un edificio ortogonal interpretado como un santuario dedicado a Asherat y Baal, cuya implementación denuncia la presencia de individuos plenamente conocedores del culto y de las técnicas. Quizás posiblemente serían elementos de las poblaciones orientales o orientalizadas de la costa peninsular. Sin embargo, es importante enfatizar que la producción cerámica y metalúrgica mantiene los parámetros del Bronce Final. Así es más plausible que la élite local, a pesar del apoyo o incluso del estímulo de agentes exógenos, fuera responsable de la implementación de la nueva realidad, que tiene contornos más ideológicos que tecnológicos. El santuario fue destruido por un incendio y el edificio ortogonal se reconstruyó, pero con técnicas propias del Bronce Final, y aunque mantenga una matriz de prestigio, perdió su componente sagrada y tuvo una corta duración. El momento oriental o orientalizante del Castro de Retiños fue pues un epifenómeno, ya que no se denota en este momento una influencia mediterránea en las sociedades indígenas del interior del Alentejo. Aún así, la presencia en la última fase de un ponderal asociado a una unidad fenicia y de escasos objetos importados demuestran la integración de los yacimientos costeros fenicios en redes de intercambio con el interior, que resultará de la consolidación paulatina del mundo fenicio peninsular, con énfasis en su implantación en la desembocadura del Guadiana en Ayamonte en la segunda mitad del siglo VIII. El inicio del impacto orientalizante en el siglo VII en el interior del Bajo Alentejo, que tampoco fue ajeno al abandono generalizado de los poblados fortificados del Bronce Final, debió resultar principalmente de la instalación ex novo o en asentamientos indígenas de poblaciones fenicias en la desembocadura y en los estuarios del Guadiana y del Sado, concretamente en Castromarín, Mértola, Abu, Alcácer do Sal y Setúbal. Los datos relacionados con el siglo VII, aunque escasos, son significativos y pueden estar asociados a rituales relacionados con las élites, como el cimiterium de bronce de Safara o los cuencos finos a mano pintados. En el siglo VI, la adopción de técnicas mediterráneas fue más evidente en la arquitectura que en la producción cerámica. El uso del torno se limitó a elementos exógenos, como la cerámica gris, y no estará muy extendido en la alfarería local antes del siglo V. La arquitectura ortogonal, por su parte, encuentra un eco generalizado manifestándose en el poblamiento y en el mundo funerario, presenciando ahora una ocupación generalizada de la llanura. Los datos existentes no sustentan un proceso de colonización, ya que la estructura política y social que lo permitiría está ausente, aunque Mértola o Alcácer do Sal hayan conocido un mayor desarrollo. Por el contrario, los datos arqueológicos apuntan a una estructura heterárquica o descentralizada, testigo de la perduración de las élites rurales durante un tiempo largo, que incorporan paulatinamente estímulos externos
adaptándolos a la tradición local. En el poblamiento se generalizan los planos ortogonales y destacan yacimientos donde se vislumbran espacios aristocráticos y de culto. En el mundo funerario, entre el siglo VI, posiblemente desde finales ya del siglo VII y mediados del siglo V, se registra un modelo arquitectónico y ritual estandarizado, que se manifiesta de manera diferente en las zonas norte y sur del Bajo Alentejo, debido a los recursos geológicos y quizás a las idiosincrasias locales. En la zona norte, con una extensión entre las cuencas del Sado y del Guadiana, han surgido en los últimos años espacios funerarios monumentalizados a base de recintos ortogonales en cuyo interior se enterraba un individuo y, en ocasiones, dos, habitualmente en tumbas distintas, pero sin duda relacionados. Estos recintos estaban delimitados y sacralizados por fosos rituales excavados en el sustrato geológico blando, en cuyo interior se depositaban ofrendas de marcado carácter simbólico. Otros monumentos se agregaron al más antiguo y, en algunos casos, dentro de los fosos rituales, se excavaron tumbas. Aparentemente, no existen paralelos exactos para estos recintos en la arquitectura funeraria del bronce final regional, ya que en los escasos casos conocidos de necrópolis de esa época se mantiene la tradición de las inhumaciones en fosa y cista del bronce pleno. Sin embargo, cabe señalar que, en algunos casos, ya existe en esta época una tendencia gregaria en las necrópolis, donde las sepulturas están delimitadas por recintos, por lo que podría haber ocurrido una adaptación a los suelos blandos y a las plantas ortogonales de una tradición regional. También es importante señalar la perduración del ritual de inhumación cuando hay incineración en la necrópolis del Olivar do Senhor dos Mártires. Solo en Carlota una urna Cruz del Negro podrá quizás corresponder a una incineración. Por otro lado, la morfología de las tumbas, fosas simples o escalonadas, tiene paralelismos en la necrópolis de Olival do Senhor dos Mártires, aunque también en las necrópolis del Bajo Guadalquivir y de la Extremadura española. Un modelo algo idéntico de arquitectura funeraria y ritual, ya conocido desde los años 70 y 80 del siglo pasado, se registró en la zona sur del Bajo Alentejo, en la cuenca del Alto Mira y del Alto Sado, donde el sustrato geológico está compuesto por rocas duras. El recinto sagrado que integra las tumbas, denominado témenos, está delimitado por muros en lugar de fosos, y las ofrendas se han depositado dentro de las fosas y sobre el túmulos. Algunas de estas tumbas estarían marcadas con estelas epigrafadas, lo que no parece ocurrir en las necrópolis del norte, a menos que las tumbas estuvieran marcadas con materiales perecederos que podrían haber incluido inscripciones, ya que la escritura no se desconocía allí. La incineración parece ser el rito de tratamiento preferido para el cadáver, aunque también se producen inhumaciones. También aquí hay una tendencia hacia la progresiva incorporación de tumbas, tradición que se remonta al bronce final. El mantenimiento de prácticas ancestrales está también documentado en las necrópolis y cistas. Es importante destacar cómo la práctica de la tumba gregaria refleja la profunda conexión territorial y local de estas sociedades, así como los vínculos sociofamiliares en ambas áreas del Bajo Alentejo. Los monumentos funerarios demarcarían simbólicamente el territorio del grupo social o familiar allí representado. La progresiva incorporación de monumentos o la posterior inhumación de individuos en los fosos que delimitan los recintos funerarios revelan la importancia de la asociación con el elemento más ancestral, que posiblemente sería el fundador de la familia o linaje. Claramente exógenos son los objetos de adorno y vestimenta, algunos de los cuales con una iconografía orientalizante como flores de loto o palmetas. Son, sin embargo, elementos que forman parte de amplias redes de distribución, estando presentes en necrópolis de diversas áreas peninsulares, y que en ocasiones ya se reproducen localmente, como en el caso de los metales de Pellais. Destaca su estandarización, que revela sobre todo un código asociado a la ostentación social. Los
objetos relacionados con las prácticas rituales cobran mayor relevancia a la hora de evaluar influencias exógenas. Se utilizan vasos a sardón como ofrenda, como ocurre en las necrópolis andaluzas y extremeñas desde el siglo VII. Los cuchillos, frecuentes en las mismas áreas, también están presentes y pueden estar asociados con rituales cruentos o no. Los timiateria son unos de los elementos que mejor reflejan la difusión de los rituales fenicios y la aculturación de las sociedades indígenas. Aunque la producción de estas piezas en bronce comienza a declinar a partir de finales del siglo VII, su función se mantuvo, con énfasis en la imitación en cerámica a mano de los timiateria coronados de ornitomorfos. El uso ritual de sustancias aromáticas también está documentado por Oenocue. La producción coroplástica zoomorfa es uno de los elementos que mejor expresa la personalidad de la realidad sibérica del Bajo Alentejo, destacando aves y toros, aunque también se encuentran felinos, representaciones que en el mundo oriental simbolizan a Baal, a Melkart y a Astarte, admitiéndose la existencia de rituales votivos que pueden estar relacionados con estas deidades o con deidades locales que asumieron esa forma a través del sincretismo. Cabe señalar que el ave fue documentada en un recipiente de cerámica de ratos bruñidos del bronce final. Es evidente que estamos ante una sociedad que incorpora selectivamente elementos orientalizantes, con una marcada preferencia por aquellos que encajarían más fácilmente en el mundo rural, ganadero y agrícola en el que se integran, con énfasis en el toro. Los santuarios jugaron un papel fundamental en la diseminación estructurada de nuevos conceptos mentales de carácter religioso, los cuales no solo fueron escenarios de encuentro y negociación, pero también fueron por naturaleza mediadores del proceso cultural y agentes de los discursos identitarios, donde las nuevas mitologías se propagarían y se forjarían los posibles sincretismos. Por ello, hay que asociar la difusión de la influencia orientalizante en el interior del Bajo Alentejo a la instalación de santuarios fenicios en la costa en los siglos VII y VI, en Abul, Alcácer do Sal y Castro Marín. En el siglo V, la asimilación de ideologías y mitologías ya estaba consolidada y surgen santuarios y espacios de culto en el interior, en Neves, Corvo y Azogada, donde pueden haber adquirido una dinámica relacionada con las posibles aristocracias residentes y con la construcción de un discurso legitimador. En Azogada se mantiene el culto de Astarte y Baal, o deidades similares o sincretizadas, revelado por objetos donde la flor de loto y la roseta ya aparecen de forma estilizada, y por el molde de bronce para amuletos, con la representación de un toro sagrado comiendo flores de loto, que podría expresar el mito de la manada sagrada de toros de Astarte, así como el Smithing God o el grifo. Como ocurre en la costa, podemos hablar de un conservadorismo orientalizante en la expresión de Ana Margarida Ruda, evidente también en el mantenimiento reinterpretado de modelos egógenos de la producción cerámica, resultado del atavismo característico de las sociedades rurales en conjunción con la autonomía de desarrollo manifestada por el territorio tras la separación de la costa después de la llamada crisis del siglo VI. Como consecuencia, también se refuerzan los contactos con el interior de la península, siendo paradigmática en el siglo V la similitud de la cultura material con la de la Extremadura española. Los datos actuales indican así que en el Bajo Alentejo la influencia orientalizante está relacionada con los patrones de desarrollo de la presencia fenicia en la costa, especialmente el Atlántico. La combinación de las tradiciones perdurables del bronce final con estímulos orientalizantes a lo largo de la primera mitad del primer milenio resultó en una solución de síntesis que refleja la personalidad del sustrato indígena en el proceso de aculturación y en la cual se pueden escuchar ecos de Tarteso.